vez más aquí en Laica a las 10 y decíamos al inicio del programa que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y nosotros hemos decidido abordar este tema en relación a los derechos sexuales y reproductivos y nuestra compañera Elizabeth Montesinos ha realizado un informe y una investigación muy interesante que lo podés encontrar en el portal de Universidad sobre este tema justamente y estamos en comunicación con ella en este preciso momento. Hola Eli, ¿cómo estás? Buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente. Bueno, Eli, comentanos un poquito respecto a este trabajo que lo vamos a encontrar en www.universidad.com.ar. ¿Dónde te enfocaste? Yo sé que fue una problemática a nivel nacional, sí, pero investigaste lo que pasaba aquí en la provincia de Mendoza. Exactamente. Bueno, como decía Paula, en el marco del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, hoy 3 de diciembre, es necesario aclarar que según el último censo de Argentina, perteneciente al año 2010, el 12,9% de la población argentina padece alguna discapacidad. En base a esto, la agencia de noticias TELAM lanzó un informe con primeras voces, en primera persona, la gente comentando de qué manera, sobre todo las mujeres y las personas gestantes, cómo han sido víctimas de acusaciones, o han sido vulnerados sus derechos reproductivos y de sexualidad libre, ¿no? Sí. Esto no solamente pasa en Argentina, pasa muy cerca, pasa acá en Mendoza, y por eso estuvimos dialogando con Germán Ejarque, un referente en discapacidad de acá de la provincia. Él padece una atrofia muscular, es una discapacidad motriz y la padece desde que nació. Él tiene 42 años y 2 hijos. Y él me afirmaba ayer que en cuanto a la sexualidad, a las personas con discapacidad se las ve como eternos ángeles, como muy rara vez se piensa en su decisión o su derecho a formar una familia o a tener una sexualidad activa. Incluso, y esto es muy preocupante, en el entorno se afirma que muchas personas, él conoce a muchas personas que al embarazarse o al querer formar una familia son inducidas a abortar o incluso a ligarse las trompas. Esto como excusa de los riesgos que puede correr esta persona al formar una familia o dar a luz. También es muy cuestionado el uso de anticonceptivos, el hecho de que la mujer vaya al ginecólogo o vaya a realizarse cualquier práctica médica y le pregunten ¿para qué tomás anticonceptivos? Como asumiendo que esa persona no puede o no debe tener una sexualidad activa. Entonces esto carente se traspola a todo el país y es realmente preocupante. La persona que tiene alguna discapacidad, lo primero que piensa mucha de la parte de la sociedad es carente de placer, no siente placer sexual. Y eso está mal. O deseo. O deseo sexual. Exactamente, incluso Germán nos explicaba que muchas de las personas con las que él habla se sorprende cuando él afirma que tiene 2 hijos. Tiene un chico de 14 años y una nena de 11 y su pareja no tiene ninguna discapacidad. Entonces a la gente le juega mucho el prejuicio, ¿no? De cómo una mujer se va a fijar en una persona con discapacidad. Entonces es lo que tenemos que destruir, las barreras que tenemos que destruir, lo que decía Germán, y sobre todo, más allá de luchar por esta inclusión, luchar por una inclusión también a las personas sordas. Eso me decía Germán ayer, que más allá de las luchas diarias que esta comunidad está impartiendo en la sociedad, es muy importante hacer hincapié en las personas sordas y su importancia, su necesidad de comunicación, porque con prácticas tan comunes como ir a comprar, ir al médico, efectuar una denuncia, las personas nos vemos incapacitadas en comunicarnos con ellos mismos. Entonces, él afirma que es muy importante derribar estas barreras y no escudarnos bajo una sociedad inclusiva cuando realmente no la es. Totalmente. Eli, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Invitamos a nuestros televidentes a pasar por el portal de noticias de la Universidad Nacional de Cuyo, www.universidad.com.ar, para ver esta nota de Elizabeth Montesinos, nuestra Eli, como le decimos a nuestra amiga, sí, y también otras noticias. Muchísimas gracias, Eli. Gracias, chicos, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, igualmente. Bueno, y en este mismo lineamiento, Víctor, tenemos el placer y el honor de tener aquí en Laica a las 10 y a través de videollamada Esther Díaz, epistemóloga y ensayista, escritora ¿sí? de filosofía punk, y está del otro lado. Hola Esther, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Contenta de que me llamaron.
Bueno, muy contentos también, como decíamos, de tenerte. Y no sé si, bueno, lograste escuchar el informe que había realizado nuestra colega hablando sobre este tema que lamentablemente es tan tabú, ¿no? Relacionar las personas con discapacidad y el deseo y verlas como personas que no desean, como que no sienten placer. Hasta un momento asexuales. Sí, justamente, mira, mientras que escuchaba recién el reportaje, el interesante reportaje que hicieron, me acordaba que el domingo hizo justo un año que yo estuve ahí en Mendoza, personalmente, presencialmente, porque bueno, no teníamos todavía esta desgracia encima, y estuve en la Facultad de Educación de ustedes, de ahí de Uncuyo, hablando justamente del deseo en las personas discapacitadas. Incluso algo que para mí fue una nota de color, fue la primera vez que di una conferencia y que tenía a mi lado una señorita que hablaba en lenguaje de señas para que escuchara el público, porque bueno, en esa facultad específicamente hay personas con problemas de sordera, como decían recién. Y al tema que recién la compañera habló tan claramente, yo le agrego que aún en el caso que ella contó, es el caso de un varón. O sea, así que imagínense si un varón siente ese tipo de discriminaciones, se imaginan en una sociedad machista como la que vivimos, una mujer que además es discapacitada, o sea que no solamente es discriminada por ser mujer, como lo somos todas las que pertenecemos a ese género, sino encima discapacitada. Es muy verdad eso que se decía respecto de la inseminación, eso de tapar las trompas, o incluso he conocido casos, sí. Decime, ¿qué me querés decir algo? No, digo, el tema de ligar las trompas, Esther, de abortar, pero preguntarte también específicamente por qué crees esta situación o esta imagen colectiva de que la persona con discapacidad no puede sentir placer o es asexual. ¿Qué pasa? Bueno, ¿Cuál es el tejido epistemológico? Lo único que amplío, contestándote y ampliando también lo que dijo la compañera que habló antes, es que por un lado hay dos mitos. Hay un mito que muy bien explicaron recién, que es el de pensar que son como ángeles, que no tienen sexo, cuando en realidad no tienen deseo sexual, cuando en realidad lo tienen como los tenemos todas las personas típicas, porque bueno, no debería decirse más normal, sino típicas, ¿no es cierto? Sino que está también el mito contrario de que son demasiado sexuales. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen síndrome de Down, al revés, de que son demasiado sexuales. Entonces, por un caso o por el otro, siempre está todo mal con su sexualidad. Incluso, como yo hace poco tiempo que me estoy dedicando a esto, porque sí, hace 45 años que me dedico al tema de la sexualidad, y hace 2 años más, desde el 2018, estoy investigando sobre la sexualidad en las personas con discapacidad, y entré a ese tema justamente por un grupo que se llama Postporno, que es un grupo que comenzó en Estados Unidos y en España en los 60, y que acá en Buenos Aires tuvimos una intervención hace 5 años más o menos en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, por lo cual todavía se está en juicio, porque hicieron un acto de personas desnudas en donde se tenían relaciones sexuales con distintos tipos de objetos, etcétera, etcétera, y ahí me puse a investigar sobre los postpornos, y uno de los servicios que le brindan a la comunidad, este grupo de personas, que en general son universitarios o profesionales, etcétera, es prestaciones sexuales para las personas que están con discapacidad sexual. Incluso tengo material que yo lo mostré cuando estuve el año pasado en Mendoza, así que debe estar circulando por ahí por la facultad seguro, en donde hay clínicas en Francia, en donde a las personas que quieren tener relaciones sexuales, la misma clínica se ocupa de darles un lugar privado y de permitirles que tengan relaciones sexuales, por un lado. Por otro lado, es cierto que en el caso de las mujeres, tema que no se habló todavía lamentablemente, es mucho más problemático, porque lamentablemente el 80% de los casos en que las chicas se quedan embarazadas es por abuso, es porque son abusadas, es porque son violadas, o sea, no es por sexo consentido, o sea que es mucho más problemático, repito, para las mujeres, si bien es cierto, también es un problema para los varones, ¿no es cierto? Pero se duplica como por 5 para las mujeres por este tema que te estoy diciendo. Y en el caso, y hablamos todavía de personas jóvenes hasta ahora, imagínate vos, si las personas mayores, por ejemplo en mi caso, tenemos problemas, entre comillas, si queremos ligar con alguien que nos guste el sexo que nos atraiga, sea cual fuere, te imaginas una persona que encima es discapacitada. Entonces también existen en Barcelona, por ejemplo, chicas que se prostituyen para lesbianas discapacitadas. Es decir que hay un movimiento
conocimiento como para darles lugar a, pero está muy en cierne y es mucho el mito todavía que hay que desmitificar para que puedan tener acceso a una sexualidad más o menos razonable. Sí. Esther, parece que está todo ligado, y no sé si vos también lo ves así, Víctor, está todo ligado a la educación sexual integral, ¿no? Sí, que tanto nos hace falta, y como vos decías, ese miedo a la información. Porque el miedo a la información, tener y información. Aparte lo decía Eli Montesino, la periodista de universidad, el tema, y no sé si comparte conmigo Esther, la persona que está con una persona que tiene discapacidad y está una persona, en teoría, que no tiene ninguna discapacidad, uno primero que piensa desde afuera, no sé si me equivoco, es el morbo. ¿Sí? Sí. Y eso que lo he escuchado en mucha gente. Bueno, ya que voy a tratar de contestarte a lo que dijiste ahora, pero primero dijeron algo que me interesa mucho, que es el tema de la ESI. Cuando yo comencé a investigar sobre el tema del deseo en la discapacidad, me leí otra vez toda la ley de educación sexual integral y les doy una primicia, chicos. He descubierto que no hay ni un capítulo para las personas con discapacidad. Es cierto que después que la ley se emitió, hubo gente que se dio cuenta de eso y el año pasado entró a la Cámara a Diputados un proyecto para tratarse este tema, para hacerles la modificación a la ley de educación sexual. Pero te imaginas, con todos los problemas que estamos teniendo desde el año pasado hasta ahora en el Congreso, no se trató. Es decir, que aún los super especialistas que se dedicaron a hacer la ley de educación integral no tuvieron en cuenta la educación de los o lo que hay que hacer, digamos, porque unas cosas muy interesantes les quiero decir. Yo en estos 2 años he ido a bastantes institutos ocupados de este tema. Sí. Estuve con ustedes y estuve en institutos donde hay chicos que van todos los días, o sea que es mucho más fuerte que lo de ustedes, porque ahí en un Cuyo forman formadores. Sí. De gente, pero yo estuve directamente en institutos donde van las personas discapacitadas, sí, donde pasan el día. Y este tema tabú, que cuando yo lo ofrecí me dijeron, uy, qué bien, Esther, porque de eso no habla nadie, tenemos que hablar de eso. Resulta que cuando estuve ahí, en vivo y en directo, que estuve 3 días, así que hice un taller incluso, así que pude hablar con la gente que está en comunicación directo, me cuentan de que es muy común cuando se entra en el baño, por ejemplo, más de varones que de mujeres, encontrar a 2 chicos, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales. Entonces, les cuento la siguiente anécdota que me parece que es así como un cierre de oro de lo que estamos hablando. Sí. Entró una profesora y vio a 2 muchachos teniendo relaciones sexuales. Entonces le dijo, no, chicos. Entonces uno de ellos le dice, ¿cómo no? ¿Ustedes no nos dicen que tenemos que ser libres y que tenemos que ser igual que todas las otras personas? Nosotros tenemos deseo, queremos estar juntos. Sí, pero aquí no, le dijo la profesora. Entonces la persona con síndrome de Down le contestó, ¿y si no es aquí, dónde? Claro. ¿Dónde? ¿Te das cuenta? Porque sí, en la casa incluso hay muchos de estos chicos y chicas, se le dicen chicos y chicas, pero a lo mejor tienen 30, 40 años, justamente otro de los problemas que se hace con los discapacitados, que se los infantiliza. Entonces, y en cierto modo, los adultos también somos responsables, porque hay maestras o profesoras que por ahí una chica con Down de 20, 25 años, se le sienta arriba de las piernas, en la falda, como solemos decir, y la deja. Y te das cuenta, esa chica se sienta ahí porque está caliente y no se asume eso. Eso se los trata como niños y a la vez se los calienta más, porque lógicamente a un niño vos le haces cosas que no le harías a una persona desconocida. Vos ves a un chico por la calle en épocas normales, no ahora que estamos con virus, y por ahí le tocas la cabecita, lo abrazás. Bueno, eso, hacérselo a una persona de 25 años es calentarlo. ¿Te das cuenta? O sea que hay también inconsciencia muchas veces de las mismas personas que trabajan con los chicos discapacitados. Sí. Esther, nos has dejado pensando y reflexionando sobre toda esta situación y sobre esa anécdota que te tocó vivir, digamos, de charlar con los profesores de los chicos y estar ahí en contacto con los chicos y las chicas con discapacidad aquí en la provincia de Mendoza. Y me parece dejar en claro que las familias, las instituciones tienen que dar este espacio, ¿sí?, para que los chicos, justamente, como decía ese chico, se sientan libres. Y hablar del tema.
Totalmente. Hablar del tema e incluso bancarse, porque entre los casos clínicos que leí uno escrito por un psicoanalista realmente muy, muy triste. Un chico que era súper sexualizado, un chico con síndrome de Down, pero súper sexualizado, era una cosa casi patológica. Entonces, el psicoanalista estaba tratando de llevar esto adelante. Bueno, es muy difícil ese tema, incluso con personas que no tienen problema de discapacidad, mucho más el problema de discapacidad. Hasta que llegó un momento que la madre le comunicó por mail, porque no se atrevió a decírselo en la cara, de que le iban a hacer una castración química. ¿Te das cuenta? Estamos en el tercer milenio y se le hace una castración química a una persona de 17 años. O sea, esas cosas están ocurriendo todavía, están ocurriendo. Así que es fundamental que no solamente en el día de hoy, que es el día que se los tiene en cuenta específicamente ellos, sino que muchos otros días se sigue hablando del tema. Totalmente. Porque es una militancia y es un problema muy oculto y que de ninguna manera se hace una ola verde como se está haciendo ahora con el aborto, que estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, y que allí estoy yo también apoyando, pero habría que hacer una movida fuerte y tendría que pensar los mismos institutos, porque fíjate vos, qué contradicción. Yo me fui creyendo que me iba a encontrar con personas convencidas de que eran ángeles y no, ellos los ven coger todos los días, los ven, pero de eso no se habla. Sí. Esther, muchísimas gracias. Yo por mí estaría una hora más hablando con vos, pero los tiempos de la televisión apremian. Muchísimas gracias, Esther, por esta comunicación. Al contrario, chao. Hasta luego.